constitucional se inició de manera muy sencilla, muy simple, pero tardamos 50 años para lograrlo. Comenzamos diciendo que era necesario que se elevara al rango constitucional la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto comenzamos a movernos aquí y allá y constantemente oíamos quejas sobre las malas condiciones en diversos aspectos y pensamos, para que las cosas se modifiquen, se necesita que estén elevados a rango constitucional todos los derechos humanos. En la Secretaría de Relaciones se formó una comisión para atender lo relacionado a derechos humanos y las obligaciones de México con las Naciones Unidas. Formamos una comisión, un grupo de trabajo. Este mismo organismo pasó a ser parte de la Secretaría de Gobernación y ahí permanece. Soy el coordinador de Derechos Civiles y Políticos en esta unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Participan distintas organizaciones no gubernamentales. Está dividido el trabajo con dos tipos de gente. Por un lado el gobierno y por otro lado las organizaciones no gubernamentales. Yo encabezo la cuestión no gubernamental. En materia de derechos civiles ha trabajado con nosotros el representante de la Procuraduría General de la República. Ahora bien, allí en esa subcomisión de derechos civiles y políticos propuse que se estudiara la posibilidad de elevar a rango constitucional los derechos humanos y pasó un año, se pospuso, vino un segundo año, se pospuso y finalmente en el año 2010 el director de la comisión, el secretario de la comisión, aceptó que se discutiera esto, pero no en la subcomisión de derechos civiles y políticos, sino en una subcomisión que se llama de armonización legislativa. Esta está en la Secretaría de Relaciones. Entonces, allí asistimos probablemente unos 30 o 40 personas. Ahí no tengo yo ninguna participación como dirigente, sino como miembro. Comenzó el debate sobre la necesidad de que se elevara a nivel constitucional y nos encontramos con la sorpresa de que fue invitado el senador Joaquín Colwell y él asistió, escuchó a 1, a 10, a 15 oradores y al final hablé yo. Como ya no había otro orador más, dispuse un amplio tiempo para poder hablar. Probablemente duró media hora o 3/4 de hora y comencé por plantear esto: la importancia que tiene que se aplique el principio de igualdad en materia jurídica. Lo mismo, el mismo tiempo
que se da al Ministerio Público para mantener bajo su custodia a un detenido 72 horas. Es el mismo tiempo que debe tener el detenido para demostrar su inocencia, 72 horas. Sin embargo, un senador que hubo en 1996 manifestó en una reunión de trabajo que sabía muy bien que se violarían los derechos humanos, pero que era necesario imponer esa violación para poder combatir el crimen. Entonces, la violación consistió en lo siguiente: que el Ministerio Público tenga facultad para detener a una persona en cárcel no oficial, en una casa particular, en un hotel, al presunto delincuente, y ahí tenerlo supuestamente para investigar durante 90 días. Y a esto le llaman arraigo. Sí. Entonces se rompió por completo el principio de igualdad. Ahora es la prevalencia o preeminencia del Ministerio Público sobre el ciudadano. Detención para investigar. Puede acontecer que un individuo sea detenido, pase a arraigo 90 días, no se le comprueba nada, queda libre. Al día siguiente le inician otra investigación similar y así se puede pasar unos 5 años. Entonces, sin que intervenga juez alguno, sin que intervenga la defensa, porque la defensa inclusive no puede entrar a los lugares del arraigo. Ahora ya cambió, ya pueden entrar, pero al principio no. Tuvimos el primer caso que tuvimos fue el de un magistrado de la Suprema Corte de Justicia. No digo ministros, magistrados. El magistrado fue acusado por la Judicatura Federal y el abogado vino a verme y le digo, bueno, pues tramita el amparo. Y me dice, ¿quién me otorga amparo contra actos de la Judicatura Federal? La Judicatura es la que se encarga de castigar a los jueces. ¿Quién se atreve a levantar la mano contra ellos? Entonces le dije, ven a la Secretaría de Relaciones y vamos a discutir esto. Hablé en la Secretaría de Relaciones y les expuse la necesidad de que se estableciera un diálogo con el abogado y lo aceptaron. Cuando nos explicó que la judicatura era la acusadora y la que castiga a un juez, pues entendimos que no cabía el amparo. Entonces la Comisión para el cumplimiento de los acuerdos de México con las Naciones Unidas decidió llevarle al conocimiento del presidente de la República el caso y fue llevado. Al día siguiente quedó libre. Entonces era claro que el arraigo solo es un instrumento para la represión o para crear artificialmente el delito mediante tortura. En el caso de este magistrado, delante de él habían traído a la esposa y la habían violado varias agentes. Delante de él trajeron a las 2 hijas y las violaron. Todo lo soportó el magistrado. Querían que confesara lo que no había hecho.
Entonces, esto me permitió entender que era el sistema inquisitorial, confiesas o confiesas o confiesas. Utilizando ese tipo de tortura de violar tanto a las hijas como a la esposa, porque es un tipo de tortura, ¿para qué? Para hacer que confiese lo que no ha hecho. Así fue. Bien, nos llegó otro caso muy grave ahí a la Comisión de Derechos Civiles y Políticos. Un individuo pasaba por una calle en una ciudad de Nayarit, oyó niños gritando, volvió a regresar y otro grito de niño, pero diferente la voz. Llegamos a concluir que era un matadero de niños. Bueno, pues llevé el caso también al estudio y luego intervino la policía y encontró eso. Era un lugar donde se asesinaba a los niños para destazarlos y vender los ojos, los órganos a Canadá y a otros lugares. Entonces la lucha por esta tarea de elevar a nivel constitucional ha estado llena de dolor, de lágrimas, de sangre. Tardamos 50 años para lograrlo hasta que logramos hablar con el senador Caldwell, por eso fue histórico. Esa entrevista que tuvimos ahí en la Secretaría de Relaciones me permitió hablar y, entre otras cosas, le hice saber lo siguiente: los derechos humanos no se pueden suspender ni aún en guerra, porque las leyes que se aplican en tiempos de guerra, que son los 4 tratados de Ginebra, los convenios de Ginebra, tratan sobre el trato a los prisioneros, a los náufragos, refugiados, a los aviadores que se dejan caer en paracaídas, la forma como debe tratarse a la población civil en tiempos de guerra. Sí. Y el artículo 3 de los 4 tratados establece que el derecho a vivir no se suspende nunca. El derecho a no ser torturado no se suspende. Y en fin, distintos derechos. Podrá la gente pensar que en tiempos de guerra es constante asesinato, y no es así, porque un soldado que está en combate puede ser muerto y no se comete delito, pero un soldado que se rinde y arroja al suelo el arma, a partir de ese instante nadie puede tocarle su vida. Sí. Esto significa que si lo matan por abuso del poder o por abuso de agresividad, se comete crimen de guerra. En eso radica el crimen de guerra, en la violación a los convenios de Ginebra. Entonces, le hice saber esto al senador Caldwell y le manifesté: hay un movimiento en México que pretende suspender las garantías constitucionales. Bueno, las garantías constitucionales se diferencian de los derechos humanos en que las garantías emanan de la Constitución, son hechos que derivan del Estado. El Estado las ha creado, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pero los derechos humanos no los ha creado ningún gobierno, ni los ha creado ninguna Cámara legislativa. El individuo nace y tiene derecho a comer, y para eso no necesita tener autorización. Tiene derecho a caminar y para eso no requiere autorización. No hay ley para eso. Son derechos
que son inmanentes al ser humano. Esos son los derechos humanos. Por lo tanto, no dependen de ningún gobierno los derechos humanos. Claro. No dependen de ningún congreso. Así es. Ahora bien, los derechos humanos son una protección muy amplia para todo el ser humano. Lo que sucede es que no lo conocen aún. Llevamos 50, 60 años trabajando en toda la República y no logramos que la población se entere de que son sus derechos humanos. Es más, ni en las escuelas de derecho conocían qué eran los derechos humanos. Pues sí, porque los maestros no los conocen, y si no los conocen los maestros o los profesores, ¿cómo los transmiten? Desde ahí. Una vez que el senador Caldwell recogió toda la información, tramitó el asunto en el Senado de la República y se aprobó. Pasó a la Cámara de Diputados, de donde procedía el inicio del proyecto. La hija de la señora dirigente del magisterio fue la que presentó el proyecto inicial. Ese proyecto se aprobó de inmediato en la Cámara de Diputados, pasó de la Cámara de Diputados a la del Senado, se le agregaron las reformas de las que estamos hablando, regresó a la Cámara de Diputados, lo aprobaron, volvió a regresar a la Cámara de Senadores y el Partido de Acción Nacional estaba inventando pretextos para no aprobar. Entonces, finalmente se logró aprobar. Está pendiente hacer entrega del Premio de Derechos Humanos correspondiente al año 2011 al senador Caldwell. Joaquín Caldwell fue el autor, porque hizo muchos esfuerzos en el Senado. Él presidió la comisión que se encargó de esto. Está pendiente entregar el Premio de Derechos Humanos a la Subcomisión de Armonización Legislativa de la Secretaría de Relaciones. Está pendiente entregarle el Premio de Derechos Humanos al secretario de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Asimismo, a la entonces diputada, hoy ya es senadora, que presentó el tema a la Cámara. Y está pendiente entregarle el premio a la abogada que le sugirió a la diputada el tema. Es la cadena que ha habido en esto. Los derechos humanos ya forman parte de la Constitución, están inscritos en el artículo 1 de la Constitución y en otros. Esto ha impedido el abuso de los patrones que pretenden imponer el outsourcing. Ellos nunca se imaginaron que ya no era posible imponer todos los caprichos que ellos deseen. Se aprobó aparentemente la contrarreforma laboral, pero se restringió todo el proyecto inicial. Y es el artículo 1 el que les impidió. Sí, porque ahí contempla los derechos humanos, ya vienen contemplados en todo el artículo 1. Se cambió garantías individuales y ahora en lugar de decir garantías individuales, ahora dice derechos humanos. El asunto ha pasado al Senado ahora. Se aprobó aparentemente el outsourcing, la fuente empresarial exige que se amplíe más porque está muy estrecho, dicen. No va a ser posible eso porque si el Senado cometiera el atentado, la Suprema Corte invalida esa ley por ser anticonstitucional.
Y si la Suprema Corte negara este derecho, se puede llevar este asunto a los organismos internacionales, en donde absolutamente tendrá que ser rechazado. Sí, a la Corte Interamericana. Entonces, pues eso es lo que puedo decirle. Nos llegó el caso de una muchacha que nos vino a contar que trabajaba en una empresa. El patrón, bajo el pretexto de conducirla en su auto rumbo a la parada del metro, la metió en un hotel. Como ella no aceptó tener relaciones sexuales con el patrón, amaneció despedida, pero nos refirió distintos casos que el patrón ha actuado dominando a las mujeres. Entonces comprendimos que este nuevo método de outsourcing permite el abuso para que el patrón proporcione empleo si primero se acuestan con él. Y si ya tienen empleo y a él se interesa en una de las trabajadoras, tienen que ir con el patrón o la cesa. La cesa, sí. Por falta de garantías laborales. Entonces, esto se lo hice saber a la Cámara de Diputados ahora en septiembre de 2012 y lo tomaron en cuenta y lo aprobaron. Es penado penalmente el aprovechamiento de los patrones para otorgar empleo a cambio del abuso sexual. Pues este sistema de convertir en